Nos encontramos en el laboratorio custodio de los patrones nacionales de masa, con el señor Fernando García, quien es el jefe del laboratorio, quien nos brindará la información que necesitamos para el proyecto, que es una comparadora Mettler Toledo, adquirida recientemente por el laboratorio. Don Fernando, ¿cómo nace la idea del proyecto? El proyecto de adquisición de esta comparadora nace por la necesidad que tiene el laboratorio para poder entregar trazabilidad a la industria a través de la calibración de pesas patrones. Esta necesidad como laboratorio nos obliga a siempre estar a la vanguardia de lo que son las calibraciones de masa hoy en día. Actualmente el laboratorio tiene capacidad para hacer calibraciones de pesas clase E2 hasta 20 kilogramos, y la adquisición de la comparadora, que es una comparadora que es capaz de medir masas patrones desde 1 kilo hasta 10 kilos, nos da la capacidad para en un futuro poder aumentar las calibraciones de las pesas desde clase E2 a clase E1, que es una clase metrológica mayor a la que tenemos hoy en día. Como necesitábamos un equipo que tuviese estas características con esta resolución, estaba enmarcado dentro del proyecto del laboratorio de hacer la adquisición de esta comparadora. Correcto. ¿Cuáles son los beneficios y costos en la toma de la decisión de adquirir esta comparadora? Veamos. Los beneficios directamente es esta capacidad que nos va a dar ahora de poder cubrir las calibraciones que se realizan en ese rango entre 1 kilogramo y 10 kilos. El resto de las comparadoras que tenemos nos permite hacer esas calibraciones hoy en día desde 1 miligramo hasta 1 kilo sin mayores problemas, pero teníamos ese vacío en el cual desde 1 kilo hasta 10 kilos no teníamos un equipo que fuese capaz de poder entregar trazabilidad a la industria con una incertidumbre muy baja. Ese es uno de los principales beneficios. En cuanto al costo económico o costo de no tener esta comparadora. ¿Cuáles son los costos de no tener esta comparadora? Los costos de no tener esta comparadora, como te comentaba, dentro del rango de calibraciones que nosotros hacemos desde 1 miligramo hasta 20 kilos, había un rango que no estábamos cubiertos. El resto de las comparadoras que nosotros disponemos nos da el rango de calibración desde 1 miligramo hasta 1 kilo. Pero en el rango de 1 kilo a 10 kilos no teníamos un equipo que fuese lo suficientemente preciso para poder entregar trazabilidad en la calibración a la industria a través del uso de una comparadora a este nivel de exactitud. Una de las principales gracias de la comparadora es justamente la muy baja resolución a muy grande escala. La industria principalmente utiliza la trazabilidad en la calibración de pesas porque ellos utilizan esas pesas para calibrar sus equipos de pesaje. Los que ocupan entre el rango de calibración de 1 kilo a 10 kilos son las empresas que principalmente hacen calibraciones para básculas de pesaje en camiones, para sistemas de pesaje a granel principalmente, y que es la mayor parte de la industria en el fondo. La mayoría de las cosas que transa la industria hoy en día son a través de la venta por pesaje. Por poner solo un ejemplo de ello, estamos típicamente acostumbrados a escuchar en las noticias que a cuánto se transa el precio del cobre en la bolsa, ¿cierto? A través de Codelco, qué sé yo. Escuchamos típicamente en las noticias que el precio del cobre se transa en tantos dólares por libra. La libra una unidad de pesaje, por lo tanto, ¿cómo mide Codelco sus ventas? Es a través del pesaje de los camiones que salen cargados con cobre de sus plantas. El valor que les den masa es lo que ellos después cobran. Por eso es tan relevante tener una trazabilidad en términos de poder asegurar esas calibraciones en el rango de 1 kilo a 10 kilos para poder entregar ese servicio a la industria y que la industria pueda pesar con confianza en ese rango.
Finalmente es eso. En cuanto a los costos monetarios de adquirir esta comparadora. Los costos monetarios. Esta comparadora, un poco para darle trasfondo a esto. Este tipo de comparadoras uno no las encuentra en el mercado. Uno no puede ir a la tienda del fabricante y decir, deme esa comparadora. Estos son instrumentos que se hacen a medida y se hacen en Suiza directamente. ¿Y cómo funciona la forma en la que uno las adquiere? Las compra del proveedor en Chile. El proveedor en Chile se contacta con la gente en Suiza y desde Suiza mandan esta comparadora completamente desarmada. Y luego viaja un técnico desde Suiza y realiza acá el armado de la comparadora. Y se demora en ese proceso aproximadamente una semana. Hasta asegurar de que la balanza repita como debe repetir al máximo de capacidad. Con esos datos, asumiendo la traída de un técnico desde Suiza y lo que cuesta el equipo de la comparadora, este proyecto tuvo finalmente un costo asociado al laboratorio de 168 millones de pesos. Total, incluyendo aduana, incluyendo todo. ¿Cómo se realizó la evaluación de este proyecto? Veamos, el proyecto cuando se generó tuvo varios puntos de evaluación. El principal de ellos fue la evaluación respecto al proveedor de la balanza. Si bien nosotros tenemos una tendencia a siempre preferir un fabricante, en este caso en particular por las características de la balanza, teníamos que sí o sí entrar a ver qué es lo que disponía el mercado respecto a esto. Hay otros fabricantes de este tipo de comparadoras, como por ejemplo Sartorius, y hay algunos otros fabricantes que son japoneses principalmente, como la marca AN, y hay otra más que se me está olvidando que también formó parte de la evaluación. Y se empezaron a ver un poco cuáles eran los beneficios técnicos contra los costos monetarios respecto a esto. Convengamos de que una inversión tan grande tiene que ser factible en la medida en que el beneficio que te va a traer sea primero a largo plazo. Para un laboratorio nacional tiene que ser a muy largo plazo. Para que sea a largo plazo tiene que ser un equipo que técnicamente tú puedas asegurar que va a responder bien y tienes un soporte de mantenimiento, lo que sea, no por un año ni por 5, sino que estamos hablando de 10 años en adelante. La disposición de las piezas de recambio en el caso de que tenga algún desperfecto, y principalmente eso. De la evaluación que hicimos en cuanto a los proveedores, fue Medler el que nos entregaba mayor beneficio en función de eso. Ese fue uno de los principales temas. Uno de los otros temas fue cómo pagar la inversión de la compra de la comparadora, lo cual se definió finalmente a través de un financiamiento en conjunto con el Estado, quienes se demoraron aproximadamente 2 años en gestionar el pago de la comparadora. Esos fueron, yo diría, que los puntos principales. Y ahora, en cuanto a la evaluación, en esta evaluación participaron no solamente el Laboratorio Nacional, sino que también el Instituto Nacional de Normalización, a través de la División de Metrología. Participó la gerencia de acá de SESMEC, y finalmente personal de la empresa Precisión, que fueron los responsables de la traída y la compra, digamos, de la balanza. ¿Existieron algunos puntos críticos en haber comprado la balanza? Sí. Los puntos críticos de lo que estamos hablando directamente hoy en día es en cuanto a los montos. Este fue un proyecto que estuvo detenido unos 6 años antes de la compra, aproximadamente. Y el punto en el cual estuvo en discusión siempre fue el tema del costo monetario. Estamos hablando de un instrumento de medición que, cuando uno piensa en una balanza, piensa en la balanza en la que uno tiene en el negocio, ¿cierto? Donde uno compra el pan, cosas por el estilo. Y una balanza de ese estilo no tiene un costo tan elevado como lo tiene esta, pero tampoco tiene las características metrológicas.
Uno de los puntos críticos fue las trabas que encontramos para poder gestionar la adquisición de la balanza por los diversos niveles de toma de decisión en cuanto a los fondos monetarios para adquirir esto. Finalmente, después de mucha discusión y de mucha conversación, se logró subsanar ese tema. Yo creo que fue lejos el más crítico en este caso. ¿Y existieron algunas otras alternativas para este proyecto? Una de las alternativas fue no haber adquirido la comparadora, sino haber logrado de alguna u otra forma expandir lo que ya teníamos y llegar hasta el rango de los 10 kilos, siendo que nosotros teníamos asegurado hasta 1 kilo. Después de evaluar un poco las capacidades técnicas que teníamos con el equipamiento acá en el del laboratorio, se desechó esa posibilidad, ya que ninguno de los instrumentos que tenemos hoy en día acá podía cubrir de mejor forma la trazabilidad que damos en ese rango. Digamos, no se podía hacer mejor una calibración en ese rango si no era a través de la adquisición de una comparadora de este estilo. Otra opción que hubo fue el desarrollo que se propuso también por ahí a través de una empresa proveedora, que fuese un desarrollo casi particular, en el fondo que se creara una balanza particular para el caso de estas mediciones. Ese proyecto se desechó en la medida en que nosotros necesitábamos también tiempos cortos de respuesta. Y lo que planteaba el proveedor, por ejemplo, era que desarrollar un proyecto casi de innovación, que podía tomar mucho tiempo. Y si bien no estamos cerrados en el laboratorio a hacer temas de innovación, para este caso en particular nosotros teníamos que entregar respuesta a la industria de manera rápida. Y por lo tanto también se desechó esa posibilidad. Creo que esas fueron las dos principales alternativas. El resto es, cuando ya se decidió la evaluación por adquirir la comparadora, fue básicamente el tema de qué proveedor tenía que ser. Pero las alternativas en cuanto al tipo de equipamiento o a cómo llevar este proyecto a cabo, creo que esas dos fueron las principales. Y en cuanto a los plazos que adquirieron ustedes para traer la comparadora aproximadamente, ¿cuánto llevó eso? Veamos, se estableció en el proyecto que este plazo iba a tomar aproximadamente 1 año desde el momento de la puesta de la orden de compra de la comparadora hasta que finalmente estuviera lista y ensamblada. Por suerte fue posible llevar el proyecto en menos de 1 año. Se emitió la orden de compra por la comparadora en enero del 2015. En agosto del 2015 llegaron los componentes acá y a finales de septiembre del 2015 se hizo la instalación final de la comparadora. Finalmente en diciembre logramos hacer las principales evaluaciones y las pruebas de puesta en marcha para ver de qué forma respondía la comparadora y ya cerramos el proyecto finalmente, pero la adquisición y la instalación de la comparadora propiamente tal estuvo realizada desde enero hasta septiembre. 9 meses tomó en total. Don Fernando, agradeciéndole su tiempo, nos despedimos para evaluación de proyecto. Claudio Moena que le habla, don Fernando García, jefe del Laboratorio Nacional.